Bueno, buenas tardes. Esta es la tutoría 2 del curso de elementos activos. Esta vez vamos a hablar un poco, vamos a hacer algunos ejercicios sobre lo que sería el tema de arrastre y difusión. Primeramente, bueno, quería comentarles que ya la comunidad para las tutorías del curso de elementos activos ya está lista. El Tec Digital, de momento no se han agregado a los estudiantes, posiblemente hoy en el transcurso de la noche o mañana en la mañana. eh, Les esté llegando un correo indicándoles que ya han sido agregados a la comunidad. Sin embargo, quiero darles como una pequeña vista, ¿verdad?, de la comunidad para que más o menos la conozcan y sepan cómo está organizada. Entonces voy a enseñarles un poco eso. Esta es la comunidad de las tutorías, ¿verdad? A usted le va a aparecer en la parte superior, donde está la parte de comunidades. Primero acá, a la mano izquierda, la parte izquierda, tenemos algunos datos sobre las tutorías, una pequeña descripción, información sobre el horario, la modalidad, el aula. Aquí está el enlace para las sesiones. Eh, También está el enlace para las grabaciones de las tutorías. Si usted le dan clic, los va a dirigir a la playlist que tiene el profesor Juan José con los videos de las grabaciones de las tutorías, ¿verdad? De momento están las dos primeras. Eh, por acá luego tenemos información de contacto. Está mi correo electrónico, también están los correos electrónicos de los profesores que están impartiendo el curso, tanto de acá de Cartago como de Alajuela y San Carlos. Por acá está la sección de noticias y lo más relevante, digamos que está acá a mano derecha, en la parte de foros. La idea de este foro es que, bueno, yo primeramente tenía como planeado poder compartirles a ustedes el contacto de Telegram para que hicieran consultas si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Con algún ejercicio o algo así. Sin embargo, pensándolo bien y considerando el hecho de que son bastantes grupos, digamos, son muchos estudiantes y no hay muchos tutores, solo estoy yo. Entonces, creo que eso no era una muy buena opción, porque no iba a poder como tener mucho espacio para resolver tantas consultas. Por eso, agregué el espacio de este foro, ¿verdad? Foro para consultas, ustedes pueden tocar acá, entonces se le abre el espacio de foro y pueden agregar unas consultas. Esas consultas las puedo responder yo, las pueden responder otros estudiantes o los profes incluso. Y luego está la parte del material para el curso. Acá está organizado el material por cada una de las tutorías. Entonces, la parte que dice ejercicios trae los ejercicios de las tutorías. El documento con los ejercicios. Acá no vienen las respuestas, solo vienen los enunciados. En el segundo documento que dice solución vienen las soluciones de esos ejercicios. Y en el tercer apartado, que es donde están los apuntes, es donde se van a guardar las presentaciones de cada una de las tutorías. Y por ejemplo está la primera que se realizó. Em, y finalmente, bueno, a ustedes en la parte de evaluaciones, en el espacio de la comunidad, les va a aparecer de esta forma. Acá se les va a ir registrando la asistencia. Ya ustedes, digamos, con cada tutoría a la que asisten, tienen lo que sería la asistencia por medio del código QR, ¿verdad? Entonces, nada más acá. Luego, eso lo voy a pasar después, posiblemente mañana o hoy. Voy a cargar los registros de asistencia. Entonces, aquí están las 16, 17 en total son 17 tutorías del curso en las que se va a ir registrando la asistencia semana a semana para que ustedes lo puedan corroborar y si tuvieran algún, qué sé yo, si por alguna razón yo les pongo ausentes y ustedes sí vinieron a la tutoría, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ahí nada más me pueden mandar un correo para solucionar ese detalle. Entonces, bueno, básicamente eso sería como la comunidad. Y luego les está llegando a ustedes el correo de confirmación de que ya están adentro. Vamos a pasar entonces a los ejercicios de la tutoría de hoy. El primer ejercicio de la tutoría dice,
Determine la concentración de impurezas que se necesitan para fabricar una resistencia de 500 ohms con una barra de silicio tipo P. La barra mide 1 centímetro de longitud, ¿verdad? Y tiene una sección transversal, perdón, de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados. Entonces, nos están viendo también que calculemos la concentración de portadores minoritarios y que finalmente repitamos el mismo proceso, pero con una barra de silicio de tipo P. Porque, bueno, en un principio nos dijeron que la barra de silicio es de tipo P. Entonces, perdón, al final tenemos que hacerlo con tipo N, pues la inicial era de tipo P. Ok, entonces, primero tenemos algunos datos, voy a anotarlos por acá. Tenemos el valor de la resistencia que queremos obtener, que son 500 ohmios. Tenemos la longitud de la barra, que es de 1 centímetro. Y tenemos la sección transversal, que viene siendo el área transversal de la barra, que son 10 a la menos 2 centímetros cuadrados. Entonces, lo primero que nos pide es la concentración de impurezas. La concentración de impurezas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, para eso vamos a recordar una fórmula que, que es sobre la resistividad. Es esta fórmula que la habíamos utilizado en la tutoría anterior, en el ejercicio de examen que yo había colocado ahí. Esta fórmula de la resistividad viene dada por R, que es la resistencia, multiplicada por el área transversal, dividido entre la longitud. Entonces, de esos cuatro valores, el único valor que no se conoce es la resistividad, ¿verdad? Porque ya la resistencia la tenemos, que son 500 ohmios, el área también y la longitud también. Entonces, aquí nada más es cuestión de sustituir los valores. Pues la resistencia son 500 ohmios multiplicado por el área, que viene siendo 10 a la menos 2 centímetros cuadrados. Y eso lo dividimos entre la longitud, ¿verdad? Que es de 1 centímetro. Entonces, eso ahí lo pueden sacar. Eso da un valor de 5 ohmios por centímetro. Ese es el valor de la resistividad. Luego, la gráfica que está a la izquierda es lo que nos va a ayudar para encontrar lo que necesitamos. Esta gráfica es una gráfica de resistividad resistividad versus concentración de impurezas. Entonces vean que, bueno, es una gráfica logarítmica, primero que todo. Y vean que la gráfica en esta parte de acá nos está especificando que es silicio de tipo, bueno, es silicio, pero que además se encuentra a temperatura ambiente. ¿Qué significa que es a temperatura ambiente? Bueno, que el valor de concentración intrínseca de portadores ya lo conocemos. Y es 10 a la 10 centímetros a la menos 3. Eso es porque estamos a temperatura ambiente, que serán 300 Kelvin. Luego, ¿qué otra cosa podemos observar en la gráfica? Tenemos dos líneas que nos va a describir la función de resistividad contra concentración de impurezas. Pero vean que esas dos líneas representan cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos el silicio de tipo N en esta parte inferior y el silicio de tipo P en la parte superior. Entonces, para el primer caso, que es la barra de tipo P, hay que utilizar la línea superior. Vean que en el eje vertical, que es de la resistividad, ya nosotros calculamos el valor de esa resistividad, que es 5 ohmios por centímetro. Entonces voy a cambiar un poco de color para que sea más fácil. Vean que aquí, por ejemplo, tenemos 1, 10 a la 0, y luego aquí tenemos 10. Entonces, como es una escala logarítmica, más o menos el valor de 5 estaría como por acá. Un poco más o menos, digamos.
Entonces luego nosotros podemos seguir en línea recta, ¿verdad? Hacia donde está la línea y eso nos va a llevar más o menos como por acá, a este punto de la línea de la gráfica P, ¿verdad? De la barra de tipo P. Entonces, si nosotros bajamos, más o menos viene siendo como por aquí. Aquí más o menos está la intersección en el eje X respecto al punto que obtuvimos arriba. Entonces, hacer una escala logarítmica, esta tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, aquí sería aproximadamente 2,5 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Y este valor corresponde a la concentración de impurezas porque lo estamos tomando el eje X, ¿verdad? Y como estamos hablando de una barra de tipo P, recordemos que esa concentración de impurezas se va a denotar como Na. Y esto es un aproximado a ese valor que obtuvimos ahí. No capté dónde salió el 2,5. Ok, voy a repetirlo del 2,5 otra vez. Ve que la gráfica de resistividad contra concentración de impurezas, ¿verdad? Entonces en el eje, vamos a hacerlo con el mouse. En el eje Y tenemos la resistividad. Nosotros aquí hemos obtenido que esa resistividad es de 5 ohms por centímetro en esta parte. Entonces, si nos ubicamos en 5 ohms por centímetro, que es más o menos aquí, porque es una escala logarítmica, nos movemos hacia la derecha hasta chocar con la barra, con la línea, perdón, del tipo P, que es esta. Entonces, de ahí bajamos al eje X, y como eso es una escala logarítmica también, entonces aquí se toma como 1, ese será 2. Eso, digamos, el gráfico, eh, la solución, digamos, del ejercicio viene explicada así, que se trabaja de esa forma la gráfica. Porque aquí realmente el gráfico no trae como la especificación de cómo se está trabajando con esa escala logarítmica. Pero digamos, aquí supongamos que, vamos a ver cómo lo puedo, voy a señalarlo aquí arriba. Digamos que este es 2 y este otro punto de acá viene siendo 3. Y así van sucesivamente hasta llegar a 10, que sería este de acá. Entonces cada barrita de esas tiene ese valor. Y como aquí estamos en el espacio de 10 a la 15, luego seguimos con 10 a la 16, entonces por eso es que es 2,5 por 10 a la 15. ¿Ves? Entonces eso al final nos da la primera respuesta que estábamos buscando, que es la concentración de impurezas. Esa concentración de impurezas Na viene dada por 2,5 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3, ¿verdad? Esa es mediante la forma gráfica, utilizando la fórmula para la resistividad. Ahora, hay una segunda manera de hacerlo. Voy a hacer diapositiva nada más. La otra forma es utilizando otra fórmula para la resistividad, que es la siguiente. Esta ecuación dice 1 sobre la carga multiplicado por el número de electrones, N, multiplicado por la movilidad de los electrones. Eso se le suma la carga multiplicado por la cantidad de huecos, que viene siendo P. No, ya me acordé. Me acordé. Y eso se multiplica por la movilidad de los huecos. Esa es otra ecuación que existe. Ahora,
Hay que recordar los valores de la movilidad. Voy a anotarlos. Esperen porque aquí pasó algo. Ok, listo. Voy a recordar los valores de la movilidad aquí nada más, como les estoy diciendo. Ve que se me cambió la pantalla. Tenemos la movilidad de los electrones, que se anota como mu sub n, y esta es igual a 1350 centímetros cuadrados por voltio segundo. Esas son las unidades de la movilidad. Y luego está la movilidad de los huecos, que viene siendo mu sub p, y va a ser igual a 480 centímetros cuadrados, igual con voltio segundo. Este valor había aparecido también en el ejercicio de la tutoría pasada, en el que se buscaba algo similar, ¿verdad? Igual se ocupaba el valor de la movilidad. Ok, entonces tenemos la ecuación de la resistividad y tenemos esas constantes de mu sub n y mu sub p. Ok, luego, para poder utilizar la ecuación, como podrán observar, tenemos muchas variables. Lo que necesitamos encontrar es la concentración de impurezas. Voy a darle un momento. Necesitamos encontrar la concentración de impurezas. Ya la habíamos encontrado anteriormente con otro método, ¿verdad? Que era un método gráfico con ayuda del gráfico que nos han dado y con la ecuación de la resistividad. Ahora vamos a utilizar esta otra. Entonces, para usarla, como les estaba comentando, necesitamos considerar que como la barra es de tipo P, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer estas aproximaciones, que P es aproximadamente NA, que además de eso, N, que viene siendo la cantidad de electrones presentes, ¿verdad? Despejando la ecuación de aquella ecuación, tenemos que es igual a la concentración intrínseca al cuadrado dividido entre el valor de Na, que son los portadores mayoritarios. Entonces, bueno, y también hay que saber que N viene siendo ND, ¿verdad? Para este caso, con barra tipo P. Entonces, esas tres consideraciones que tenemos ahí nos van a permitir modificar la ecuación de arriba para llegar a lo siguiente. Tenemos la resistividad, ¿verdad? Voy a hacer la ecuación por acá. Tenemos 1 arriba. El valor de la carga del electrón, eso se mantiene. El valor de n ahora sí cambia. Porque entonces n ya no lo vamos a poner como n, sino que lo vamos a poner como está acá, que sería la concentración intrínseca al cuadrado, y eso lo dividimos entre los portadores mayoritarios. Cerramos paréntesis. La movilidad se mantiene de igual forma. A eso le sumamos otra vez la carga que se va a mantener. P igual, no lo vamos a poner como P, sino que colocamos la sustitución que ya habíamos hecho, que es los portadores mayoritarios, y lo multiplicamos por la movilidad de los huecos. Entonces, ahora ya la ecuación nos queda en términos de una sola variable. ¿Por qué? Porque la resistividad le hemos calculado arriba, que tenía un valor de 5 ohmios por centímetro. La carga del electrón es un valor conocido también. Voy a anotarlo por acá de igual forma. Esa es la carga del electrón. Eh,
¿Qué más? La concentración intrínseca también la conocemos, que es 10 a la 10. Y las movilidades ya están arriba. Entonces, lo único que no tenemos, que ocupamos averiguar, es el valor de Na, que es la concentración de impurezas. Entonces, para resolver eso, podríamos despejar el valor de Na para pasarlo al lado izquierdo de la ecuación y dejarlo solo y poder averiguar el valor, sustituyendo el valor de las demás variables, o para mayor facilidad, nada más lo podemos resolver en la calculadora, lo metemos ahí, igual en el caso de las calculadoras blancas, eh, utilizamos el valor de X y con Shift Sol, ¿verdad? Se puede resolver. Eso nos va a dar el siguiente valor. Una vez que se resuelve, nos da que Na, que es la concentración de impurezas, viene siendo 2,6 por 10 a la 15, y 10 a la 15 centímetros a la -3. Entonces, esa es otra forma de obtener el valor de Na. Arriba hemos llegado a 2,5, ¿verdad? Viene siendo un valor muy cercano. Eh, Luego, ¿qué más tenemos por acá? Ok. Lo otro que nos están pidiendo es la concentración de portadores minoritarios. Para el primer escenario, con la barra de tipo P, los portadores minoritarios vienen siendo los electrones, porque acuérdense que los portadores mayoritarios son los que predominan en el material. Como la barra de tipo P, al ser de tipo P, se dice que lo que predomina son los huecos. Entonces, los minoritarios serían los electrones. Entonces, portadores electrones. Esos van a ser los portadores minoritarios, que se denotan como N, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esos portadores minoritarios? Esa ecuación ya la había dado antes, que nada más era despejando que NI al cuadrado es igual a eh, N por P, ¿verdad? Entonces de aquí sacamos que N viene siendo la concentración intrínseca al cuadrado dividido entre la cantidad de huecos. Ahora bien, también habíamos dicho que la cantidad de huecos se puede aproximar a la concentración de impurezas, que es el valor que ya hemos obtenido, ¿verdad? Entonces al final nos va a quedar por acá, vamos a ver esto, nos va a quedar que la concentración de electrones que corresponde a los portadores minoritarios viene siendo, como estamos trabajando con temperatura ambiente, entonces la concentración intrínseca se mantiene. Y P, lo hemos obtenido acá atrás, que viene siendo, voy a utilizar el valor de 2,5 por 10 a la, al menos, por 10 a la 15, perdón, que hemos obtenido en esta parte, 2,5 por 10 a la 15. Entonces voy a utilizar ese valor. Entonces sería 2,5 por 10 a la 15. Aquí arriba, bueno, las unidades son centímetros a la -3. Nada más si recuerden que como aquí está al cuadrado, aquí solamente hay una, entonces al final n nos va a quedar en términos de centímetros a la -3. Ok, ahí la de arriba. Si ustedes resuelven eso les va a dar 40.000 centímetros a la -3. Y esa sería la concentración de portadores minoritarios. Ahora, lo otro que nos está pidiendo el problema es hacer lo mismo, pero con una barra de tipo, eh, de tipo N. Voy a separar la página aquí, nada más.
¿Qué es lo que cambia en este caso? Puedo retroceder un momento la gráfica de arriba. Para los portadores, en el caso de una barra de tipo N, lo único que cambiaría es al momento de hacerlo de la gráfica. La resistividad se mantiene igual, siguen siendo 5 ohmios por centímetro, ¿verdad? Sí. Pero entonces en la gráfica tenemos que tomar una referencia distinta, porque ya no estaremos chocando acá, sino que estaremos chocando como por aquí, más o menos, aquí donde está el punto verde. Entonces bajamos y llegamos como aquí. Eso aproximadamente, bueno, lo voy a escribir de color verde. Como es de tipo N, entonces ya no sería NA, sino que sería NB, haciendo referencia a los portadores mayoritarios para materiales de tipo N. Igual que antes, acá estamos en el espacio de 10 a la 14, pero ya estamos como mucho más cerca de 10 a la 15, entonces estaré trabajando con, si lo aproximamos, si se ve así más o menos a ojo, diríamos que es un 7 por 10 a la 14 centímetros a la menos 3. Esa sería la concentración de impurezas en el caso de una barra de tipo N. Entonces, devolviéndonos a donde estábamos ahorita, tenemos esta concentración. Eh, Eso, bueno, acuérdense que esto, como estamos trabajando con tipo N, se puede aproximar a la cantidad de electrones. Eh, y para encontrar los portadores minoritarios en una barra de tipo N, acá los portadores minoritarios serían los huecos. Entonces, decimos que P es aproximadamente la concentración intrínseca de portadores elevado al cuadrado, y eso lo dividimos entre la concentración de portadores mayoritarios. Aquí igual, tendremos 10 a la 10 centímetros, voy a poner las unidades en este caso para que quede mejor, centímetros a la menos 3 al cuadrado. Eso lo dividimos entre la concentración de arriba, que es 7 por 10 a la 14. Entonces, con eso obtenemos la concentración de portadores minoritarios cuando la barra es de tipo N, ¿verdad? Hay que tener eso bien claro. Eso al final nos va a dar un número un poco feo, pero bueno, ese resultado que ahora 142.857,14 centímetros a la menos 3. Y con eso ya tenemos la concentración de, de huecos para, para ese caso. Ok, para ese otro ejercicio dice, considera una muestra de silicio de tipo P con una resistividad de 2 ohmios por centímetro a 300 Kelvin, o sea, temperatura ambiente. Nos dicen que encuentre la concentración de huecos P sub O, la concentración de electrones N sub O, el valor de movilidad de los huecos, perdón, el valor de movilidad en los huecos y en los electrones.
O sea, mu sub P y mu sub N. Eh, acá, acá tenemos dos gráficas. Esta que es igual a la del ejercicio anterior, ¿verdad? Donde se muestra la resistividad versus la concentración de impurezas. Y también tenemos otra parte de este mismo ejercicio con esta otra gráfica que nos muestra la movilidad de electrones y huecos. Aquí tenemos, perdón, tenemos dos líneas, los electrones y los huecos, entonces nos muestra esa movilidad con respecto a la concentración de dopado. Ok, entonces, primero, voy a utilizar el dato que tenemos, que nos están dando, ¿verdad? Voy a utilizar la gráfica otra vez. Nos dicen que tenemos una resistividad de 2 ohmios por centímetro. Entonces, nuevamente, nos ubicamos más o menos acá en la gráfica, viene siendo 2 ohmios por centímetro, y como nos dice que es de silicio tipo P, entonces nos vamos hasta donde está esta parte de acá, ¿verdad? Y si bajamos, nos queda como por aquí. Igual, digamos, esto, voy a ponerlo por acá. Acá en la gráfica puede ser que la manera en la que uno la vea varíe un poco. Entonces, nada más hay que estar seguro de que el valor esté pues lo más cercano que uno pueda obtenerlo, ¿verdad? A como dice la gráfica. Aquí igual, entonces, como es una barra de tipo, como es una muestra de silicio, perdón, de tipo P, entonces lo que obtenemos es la concentración de portadores mayoritarios que corresponde a los huecos, ¿verdad? Y eso, aquí más o menos lo tiramos y nos dice que es 7 por 10 a la 15 centímetros a lo menos 3, ¿verdad? Entonces, ya con eso obtenemos lo primero que nos están pidiendo, la concentración. Voy a cambiar de color. La concentración de huecos, que es la primera cosa que nos están pidiendo, viene siendo exactamente esto, y eso es igual a 7 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Ahora nos está pidiendo la concentración de electrones. Esto, nuevamente, igual. Cuando tenemos una concentración u otra y sabemos el tipo de material y esa temperatura ambiente, nada más lo único que hay que hacer es tener en consideración esta ecuación que ya ha aparecido varias veces en muchos ejercicios, ¿verdad? Entonces, como nos están pidiendo la concentración de electrones, nada más aquí despejamos el n, que vienen siendo los electrones, tenemos la concentración intrínseca al cuadrado, eso lo dividimos entre p, o voy a poner Na en este caso, que viene siendo similar, viene siendo lo mismo. Eh, Nuevamente, vean que aquí nos están especificando que estamos trabajando con 300 Kelvin, temperatura ambiente. Pues debido a eso, podemos asumir que el valor de la concentración intrínseca de portadores es 10 a la 10. Y esto al cuadrado. Y el Na ya lo tenemos, que es 7 por 10 a la 15. Y acuérdense que es centímetros a la menos 3 al cuadrado, aquí son centímetros a la menos 3. Al despejar eso nos da un valor de N igual a 1,43 por 10 a la 4 centímetros a la menos 3.
¿verdad? Y ya con eso tenemos las dos primeras partes, las dos primeras cosas que nos están pidiendo. Básicamente, lo que se hizo fue considerar el valor de resistividad, utilizar la gráfica para obtener el valor de la cantidad de huecos y luego utilizamos la fórmula de la concentración intrínseca al cuadrado, que es igual a los huecos por los electrones, y ya con eso obtenemos esos dos valores. Ok, luego, acá tenemos la movilidad de los huecos y la movilidad de los electrones. Básicamente eso se hace viendo la gráfica, ¿verdad? Yo al inicio les había dicho, por ejemplo, voy a anotar el dato por aquí. Tomémoslo como un dato ya conocido, que la movilidad de los huecos se notaba como un sub P, y les había dicho que eso eran 1350 centímetros cuadrados por voltio segundo. Mientras que la movilidad de los electrones viene siendo 1000 sub n, que son 480 centímetros cuadrados por voltio segundo, ¿verdad? Entonces, veamos la concentración que tenemos acá arriba. La concentración de portadores mayoritarios es Na, que es 7 por 10 a la 15, ¿verdad? Entonces, nada más voy a anotarlo aquí para tenerlo como referencia. Ujú. Centímetros, bueno, menos 3. Entonces aquí igual va bajo la misma idea. Nos ubicamos acá, más o menos el 7 vendría estando, aquí cuesta un poco verlo, pero voy a cambiar de color nada más para que sea más claro. Cuesta un poco verlo, pero está más o menos aquí, el valor de 7. Porque, otra vez, estamos trabajando por 10 a la 15. Entonces, nos ubicamos en esta sección de la gráfica, eh, y nada más subimos respecto al valor que obtuvimos ahí. Entonces, subiendo, en el caso de los huecos, ya nos está dando un valor de movilidad. Y para los electrones, nos está dando el otro valor de movilidad. Bueno, eso sí lo voy a anotar con este color. Entonces tenemos el de los huecos. Aquí igual, el gráfico uno más o menos lo aproxima. Si aquí es 400, aquí es 600, entonces en medio tenemos 500. Por lo tanto, tiene que ser menor a 500. Eh, y como estamos ubicados acá, entonces básicamente eso sería como por aquí. Entonces ahí uno puede aproximar el número. Digamos que son 425. Puede ser 430, 420, más o menos. Ahí uno lo puede medir. Y ponemos las unidades de la movilidad, vuelto segundo. Luego la movilidad de los electrones, viendo la gráfica, está, se me hizo un curso, acá está.
Si nos movemos sería como más o menos por aquí. Mm, sí, por ahí. Aquí igual cuesta mucho como ver este dato. Eh, si lo ubicamos ahí, estaría, es que, voy a colocarlo más arriba. Igual aquí es como casi que una aproximación. Entonces ahí el valor, en la solución del ejercicio lo que se dice es que es 1280, pero igual, como les digo, puede ser que la interpretación sea diferente, entonces no necesariamente, obligatoriamente tiene que ser este valor. Puede variar un poco. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, con el valor de concentración de portadores mayoritarios que hemos obtenido, que es este, ¿verdad? Nos ubicamos acá en la gráfica y sacamos los valores que nos dicen. Ok, tenemos este tercer ejercicio. Este tercer ejercicio nos dice, a una barra de germanio de 10 centímetros de longitud y 2 centímetros cuadrados de sección transversal, asumimos que es sección transversal, ¿verdad? Porque nos están diciendo que es una barra, se le aplica una diferencia potencial de 10 voltios entre sus extremos y nos dan algunos datos del material. Por ejemplo, noten algo aquí, primero que todo. Vea que la concentración intrínseca de portadores no es 10 a la 10. Entonces, significa em, que, bueno, eso sí, no, perdón, sí, me estoy equivocando aquí. Eso sería en el caso de que fuese silicio, pero como es germanio, ¿verdad? El material es diferente, entonces eso es lo que iba a decir no tiene sentido, porque lo que les iba a decir era que es diferente 10 a la 10, entonces no sería temperatura ambiente. Pero como estamos trabajando con germanio, entonces ahí sí cambia. Y de hecho aquí nos están dando la temperatura ambiente para la movilidad de los huecos y los electrones. Entonces sí, esa temperatura ambiente, pero se trabaja con el silicio. Digamos, no se trabaja con el silicio, sino que se trabaja con el germanio. Entonces al ser germanio y no silicio, ahí ya la movilidad no es 10 a la 10, sino que es ese valor que nos están dando. Entonces nos dan esos datos y nos piden varias cosas. Nos piden tres cosas. Primero, la resistividad del material. Luego por acá nos piden la resistencia de la barra, que es diferente porque nos están dando las dimensiones de la barra para obtener la resistencia. Es diferente la resistividad. Y también nos piden la corriente que circula por la barra. Entonces, para el caso de la resistividad, hay que utilizar la fórmula que hemos utilizado al inicio de los ejercicios de la tutoría, que es la siguiente. La resistividad, ¿verdad? Aquella fórmula un poco grande. Tenemos la carga que multiplica los electrones, que están multiplicados por la movilidad de los electrones. A eso le sumamos la carga del electrón, que multiplica los huecos y esa vez, a su vez multiplica la movilidad de los huecos. Nada más ustedes voy a anotar el valor de la carga por acá. ¿Verdad? Entonces, con esa fórmula, nosotros lo que vamos a obtener es ese valor. Ahora bien, eh, básicamente, nosotros aquí podemos, como no tenemos el valor de los electrones y los huecos, entonces lo que se hace es que podemos hacer un despeje aquí porque podemos utilizar esta fórmula nuevamente, que es la concentración intrínseca al cuadrado va a ser igual a la cantidad de electrones por la cantidad de huecos.
¿verdad? Entonces yo puedo sacar, de aquí puedo sacar la carga de factor común. En base a esta carga, lo que me queda es los electrones por la movilidad de los electrones más los huecos por la movilidad de los huecos. Y eso entre uno, ¿verdad? Ok, luego de acá voy a pasarlo por acá. Voy a, este uno lo voy a subir. Entonces aquí mantenemos la carga. Aquí voy a meter lo que sería la concentración intrínseca de portadores. Y eso multiplica, ya nos quitamos de ahí, nos estaríamos quitando, aquí el despeje es un poco extraño, pero con eso nos quitamos, digamos, lo que es la concentración de la cantidad de electrones y la cantidad de huevos, ¿verdad? Luego, aquí, digamos, la ecuación es la misma, nada más que se modifican algunas cosas para poder resolverlo bien. Eh, ya todos estos valores los tenemos. Tenemos la carga del electrón, tenemos la concentración intrínseca, tenemos las movilidades. Entonces solamente sustituimos los valores, ¿verdad? Se sustituyen cada uno y eso nos da que la resistividad viene dada por 46,24 ohmios por centímetro. Luego, para la resistencia en la barra, hay que recordar la fórmula de la resistencia, nada más, que es igual a la resistividad multiplicada por la longitud y entre el área. Ya todos esos valores nos los están dando. Entonces, bueno, la resistividad ya lo obtuvimos arriba, o sea, 46,24 ohmios por centímetro. Eso lo multiplicamos por la longitud, que nos habían dicho arriba, que eran 10 centímetros, y la sección transversal, o sea, el área de 2 centímetros cuadrados. Luego eso nada más lo metemos en la calculadora y nos da una resistencia, o sea que la barra como tal se opone a la corriente con una resistencia de 231,2 ohms. Y luego lo último que nos piden ahí es la corriente que circula por la barra. Para eso basta nada más con utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Desde aquí despejamos la corriente y esos valores los conocemos. La resistencia son los 231,2 ohmios. Y la tensión, al principio del enunciado nos están diciendo que se trabaja con 10 voltios. Sí, potencial de 10 voltios. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que con 10 voltios y 231,2 ohmios, eso nos da, voy a pasarlo a miliamperios de una vez para trabajar siempre con miliamperios. Eso nos da un valor de 43,25 miliamperios. Y ya con eso tenemos la corriente que circula por la barra. Ok, hay un problema con la llamada otra vez, porque no sé por qué no está queriendo salir bien. Entonces, eh, regálame un momento nada más para volver a llamar al profesor. Y nos piden encontrar la concentración de electrones, la velocidad de arrastre VD de electrones y huecos, así como la corriente en la barra. Nada más que, bueno, tengo que hacer una corrección ahí porque me estoy viendo que se me puso mal. Esto no es 1015, este valor de acá. El dato correcto sería 10 a la 15. Seguro el editor me lo colocó mal. Ok, entonces esa es la concentración de huecos, ¿verdad? Luego, aparte de eso, tenemos la figura de la barra de silicio. Ahí nos están dando las dimensiones. El ejercicio original viene con dos figuras. La primera es esta y la otra es una en la que se cambia la dirección de la polaridad. Para este caso, la tensión se aplica desde aquí hasta acá. En la otra figura, que no la vamos a hacer, para este caso, la polaridad, digamos, el voltio se aplica de aquí hasta acá, en esta dirección. Y eso lo único que cambia es la dimensión con la que se trabaja el problema. Porque obviamente cambia como de longitud, ¿verdad? Entonces, para la primera parte, que es la concentración de electrones, solamente, eh, nuevamente, digamos, aquí, por ejemplo, nos están dando la concentración de huecos. La concentración de huecos, ¿verdad? Como les dije, es 10 a la 15. Ahí el dato estaba mal. Y para la concentración de electrones, nuevamente, otra vez, nada más utilizamos esto, que es la fórmula aquella, despejada ya. Tenemos la concentración intrínseca de portadores y abajo tenemos los huecos. Aquí como no nos están especificando la temperatura, entonces basta nada más con asumir que estamos trabajando con temperatura ambiente. Entonces aquí sería 10 a la 10 centímetros a la menos 3 elevado al cuadrado dividido entre la concentración de la cantidad de huecos. Y sería 10 a la 15 centímetros a la menos 3. Y entonces eso nos da la concentración de electrones. Que el dato, la respuesta sería 10 a la 5 centímetros a la menos 3. Esa sería la concentración de electrones. Luego, para la velocidad de arrastre, hay que utilizar una fórmula. Esta es la fórmula de velocidad de arrastre. VD va a ser igual a la movilidad multiplicado por el campo eléctrico. En este caso, VD aplicado. Ok, hay velocidad de arrastre, tanto para huecos como para electrones. Entonces hay que diferenciar el cálculo. Pero digamos, la fórmula para velocidad de arrastre es esa. Ahora,
La movilidad ya la conocemos, que voy a anotarla por acá. La movilidad para el caso de los electrones, acuérdense que siempre va a ser mayor que los huecos. Era 1350 centímetros cuadrados por voltio segundo. Y para el caso de los huecos, que va a ser más pequeña, era de 480 centímetros cuadrados por voltio segundo. Pues esos datos los vamos a ocupar ahorita. Ahora, lo que no tenemos es el campo eléctrico, pero ese campo eléctrico se puede calcular. Ya, por ejemplo, ahí que nos están diciendo que tenemos esta distancia desde aquí hasta acá más o menos, que son 10 micrómetros, y se está aplicando en voltio. Desde ahí podemos sacar eso, ese campo, que viene siendo eh, un voltio entre 10 micrómetros. Aquí se puede hacer la conversión de una vez, se puede meter en la calculadora de una vez, se puede hacer la conversión. Voy a hacer la conversión. Y sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Esto nada más hacer la conversión, pero igual se puede hacer directo. Y de acá obtenemos este valor. Ese es el campo. Eh, Luego, el valor de campo, como la distancia, digamos, la polaridad y la distancia no cambia, entonces se mantiene tanto para huecos como para electrones. ¿Por qué es que la velocidad de arrastre es diferente? Porque la movilidad cambia. Entonces, al hacer esta, digamos, al hacer, por ejemplo, la velocidad de arrastre para los electrones, voy a poner n, lo que hay que utilizar es la movilidad de los electrones, multiplicado por el valor de e que ya hemos calculado. Entonces, nada más sustituimos esos valores ahí, y para el caso de los electrones, eso nos da un número un poco grande, dice que es 1.350.000 centímetros por segundo. Esa es la velocidad de arrastre para el caso de los electrones. Y para el caso de los huecos, ahí cambia. Perdón. Para el caso de los huecos cambia porque entonces ahí lo que hacemos es trabajar con la movilidad de los huecos, no con la movilidad de los electrones. Ese valor nos da un poco menor, sería de 480.000 centímetros por segundo. De hecho, si ustedes se fijan, los, em, los primeros términos, por ejemplo, aquí será de 135. Entonces aquí tenemos 1.350. Y para el caso de los huecos, en el 480 y la movilidad comienza por 480. Entonces, digamos, se mantiene como esa relación, esa proporción.
Luego, eh, nos están pidiendo la corriente por la barra. Acá, nuevamente, se puede utilizar la ley de Ohm como referencia. V entre R, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que cambia? Nosotros aquí no conocemos, por ejemplo, el valor de la resistencia. Lo que obtuvimos fue la concentración, no nos están dando ningún valor de resistencia. Por lo tanto, no podemos utilizar esa fórmula directamente, ¿verdad? Entonces hay que tener otras cosas en consideración. Voy a anotar esas otras fórmulas por acá, hay que tomar en cuenta. Esas son fórmulas del tema de arrastre y difusión. Ahí las constantes, cada una tiene su respectivo nombre. Y, luego, tenemos J multiplicado por este valor, bueno, que es igual a este valor, multiplicado por campo. Eh, ahora bien, este símbolo que está aquí hace referencia al símbolo de conductividad. Eso está acá. Entonces, la conductividad, recuerden que está por la carga multiplicada por la cantidad de electrones, por la movilidad de los electrones, más la carga por los huecos, por la movilidad de los huecos. Todos esos valores ya los conocemos para obtener el valor de la conductividad. Entonces, digamos, nada más, el símbolo me queda un poco feo. Nada más se rellenan esos valores, la carga se conoce, la cantidad de electrones ya la conocíamos, que era 10 a la 5, la movilidad de los electrones, 1350 centímetros cuadrados por vuelto segundo, la cantidad de huecos era 10 a la 15, eh, y la movilidad del hueco era 480 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, al final, este valor de movilidad nos va a dar 7,69 por 10 a la menos 2. Y las unidades son cienes por centímetro, ¿verdad? Pues ya con eso tenemos ese valor de movilidad. Y entonces ya podemos encontrar el valor de J, que viene siendo 7,69 por 10 a la menos 2. Esto, acuérdense que era 10 a la 3. Entonces eso nos da 76,9 amperios por centímetro cuadrado. Luego, aquí hace falta una última relación nada más, que era esta, en donde tenemos la corriente y el vector.
Entonces, acá, bueno, aquí nada más despejamos ahí. Sería J por el vector A. Y ese valor, vamos a ver un momento para revisar algo. Bien. Esto al final va a quedar como 76,9, que es el valor de J. Y luego, ok, el vector A sale de esto. Voy a ponerlo por aquí. Bueno, voy a anotar el dato aquí primero, que sería 20 entre 10 a la 8 centímetros cuadrados. De forma que A viene siendo 5 micrómetros. Serían 5 micrómetros. Eso sale de las dimensiones de la barra. Multiplicado por un centímetro. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es una conversión. Que un centímetro tiene 10 a la 4 micrómetros. Eh, y luego tenemos la otra dimensión. Bueno, esta es una. Y la otra sería 4 entre 10 a la 4 centímetros igual. Desde ahí donde sale el valor de A. Luego nada más multiplicando estos dos valores de aquí, 76,9 por 20 entre 10 a la 8. Eso nos da el valor de la corriente. Si no, la corriente debido a la arrastre, ¿verdad? De 1,538 por 10 a la menos 5 amperios. Y lo podemos trabajar en microamperios, que sería 15,38 microamperios. Tengo aquí. Eh, Esto sale de las direcciones, ¿verdad? De la dirección en la que se aplica la tensión. De ahí donde sale J, por ejemplo, y A. Por eso es que se colocan esas dimensiones ahí. Como les decía, si la tensión se aplicara en una dirección opuesta, lo que hay que hacer es que se cambia la dirección de E, ¿verdad? De ese campo, y la dirección de A también. Luego, para esta vez también traje otro ejercicio de examen. Voy a compartirse nada más ahí y les voy a dar un chance para que lo vean y traten de hacerlo ustedes. Pablo, Hola. disculpa que te interrumpa. Eh,
yo me tengo que retirar. ¿Cómo hacemos, cómo hago para la asistencia? Porque lo que me va a perder es esto último. Aquí, bueno, ahorita yo le paso el link, le puedo pasar el link a Daniel, yo se lo paso a usted, está bien. Ok, pero es que, lo digamos, no va a cerrar porque la última vez que yo estuve presencialmente, Ujú. Daniel me lo pasó, pero el formulario es cerrado. Ah, ok, si es que el formulario lo tengo para que cierre a la hora que termina. De hecho, sí me extrañó porque solamente 5 personas se habían registrado. Es usted, entonces, sí. El formulario cierra a las 5. Ya casi termino. Vamos ahorita y se lo paso, cualquier cosa, si no, le dice a Daniel para que él me diga a mí y yo lo arreglo. Ok, entonces, si esperaría que el formulario me envíe antes de las 5 y si no, pues le digo a Daniel para que le diga a usted. Sí, sí, está bien. Ok, perfecto, gracias. Va, con gusto. Ok, entonces, para este ejercicio nos dan un gráfico, nos dicen, considera el gráfico donde se muestra la concentración de portadores de carga en una muestra de silicio. Calcule la densidad de corriente técnica total en la muestra, magnitud de dirección, debido a la diferencia de concentración de portadores de carga mayoritarios. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran, por ejemplo, en la gráfica? En la gráfica BKK tenemos la concentración de portadores tipo, bueno, la concentración de portadores para el caso de un material de tipo P y acá para un caso de material de tipo N. Entonces, con esta gráfica, lo que nos muestra es una distancia, ¿verdad?, de un material y cómo va cambiando su concentración. Hay que tomar en cuenta que eso es importante, que es que la gráfica es completamente simétrica. Ven que las distancias son las mismas y las concentraciones, de hecho, vienen siendo las mismas. Entonces, eso nos sirve para hacer algunas consideraciones. Primero hay que sacar las concentraciones, perdón, la cantidad de huecos y electrones que hay. Entonces, eh, hay que volver a utilizar aquella fórmula que ya hemos utilizado varias veces, ¿verdad? Que la concentración intrínseca al cuadrado es igual a los electrones por los huecos. De ahí, nosotros podemos despejar, perdón, ahí se me voy a la presentación. De ahí nosotros podemos despejar, por ejemplo, el N, que viene siendo la concentración intrínseca al cuadrado dividido entre P, ¿verdad? Pero a P lo podemos aproximar, digamos, la ecuación viene con P, pero se puede aproximar a utilizar Na por aquella relación de que nosotros decíamos, ¿verdad? Que P viene siendo aproximadamente el valor de Na. Eh, Luego, este valor de N nos va a dar 5000 centímetros a la -3. Y esto va a ser igual a P también, por la relación de que les decía de que la gráfica es simétrica, las concentraciones de impurezas son iguales. Luego, eh, lo otro que hay que hacer es calcular el gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración lo calculamos como la diferencia de impurezas y la cantidad de huecos y la diferencia en la distancia. Entonces, esto aquí viene siendo Na menos la cantidad de huecos, que ya la calculamos arriba, ¿verdad? Eh, y eso lo vimos entre la distancia, pero esta distancia, digamos, viéndolo desde cero hasta la distancia máxima aquí que nos muestran serían 40 micrómetros. Por lo tanto, serán 40 por 10 a la -4 centímetros.
Luego esto nos da un valor de 498. 498,8 por 10 a la 16 centímetros a la menos 4. Así se expresa el gradiente de concentración. Y nuevamente, como el gradiente, como la gráfica, perdón, es simétrica, entonces va a ser el mismo gradiente para el caso de los electrones, ¿verdad? Que sería la misma idea. Nada más aquí se expresa como nd menos n y el valor de la distancia viene siendo pues, el mismo. Luego, eh, acá podemos sacar ya lo que es la densidad, la densidad de corriente técnica, que hay que sacarlo primero para los electrones o para los huecos y luego para el otro. Entonces, para el caso de los electrones, viene siendo la carga multiplicada por el diferencial de n, que es el diferencial de los electrones, dividido entre, bueno, el diferencial de distancia, ¿verdad? Y eso va multiplicado por dp. Perdón, quería por dn. Sería dn de x. Aquí sí es por dp y acá por dn. Luego, los valores ya se conocen. La carga, si es la carga del electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19. Luego, ese diferencial es el gradiente de concentración que sacamos arriba, ¿verdad? Eh, y luego está el dp, que sería para el caso de los electrones, sería un valor de 33,75 centímetros cuadrados por segundo. Y para el caso de los huecos es de 12 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, nada más sustituyendo esos valores, para el caso de, aquí creo que cometí un error, ahora que me estoy dando cuenta. Este aquí no es N, sino que es P, son los probabilidades. Ajá. Entonces, para el caso de los electrones, tenemos que es 27 amperios por centímetro cuadrado. Y para el caso de los huecos, es de 9,6 amperios por centímetro cuadrado, ¿verdad? Pero esta es la densidad, la concentración de, perdón, la densidad de corriente técnica para cada uno de los diferentes elementos, que serían los electrones o los huecos. Para sacar la total, que es la que nos están pidiendo básicamente, habría que sumar esas dos. Entonces de aquí sale la total. El total. Y eso nos da un valor de 36
36,6 amperios por centímetro cuadrado en dirección de X, ¿verdad? Que es lo que nos están viendo también la dirección y la gráfica la estamos tomando en X. Entonces ya esa sería eh, la densidad de la corriente técnica total. Y ahí finalmente está para que registren la asistencia.